darle la bienvenida a todos los que nos están visitando en alguna de nuestras reuniones, ya sea en Insurgentes, Galerías o San Diego. Sea usted bienvenido a Visión Familiar. Hoy vamos a iniciar una nueva serie que se llama Milagros aún ocurren. Milagros aún ocurren. Wow, qué suave se siente eso. Milagros aún ocurren. Sabe, hay gente que tiene la idea de que ya no existen milagros. Bueno, algunos creen, bueno, si Dios quiere, Él pudiera hacer algo, pero tal vez Él no quiere. Pero qué importante saber que la ciencia, la medicina y los cerebros financieros no pueden tomar el lugar de Dios. Donde la ciencia se acaba, donde ya los médicos no saben qué hacer, es donde Dios interviene en acción, porque Dios es aquel que no ha dejado de todavía crear, no ha dejado de hacer obras maravillosas. Dios sigue siendo el mismo, dice Hebreos 13:8, ayer, hoy y por todos los siglos. Hoy vamos a comenzar esta serie tan importante y quiero que usted entienda una cosa, ¿qué es lo que una persona realmente necesita para calificar por un milagro? A lo mejor usted dice, bueno, pastor, ¿qué necesito yo para calificar? Bueno, necesitan una de estas dos cosas, una necesidad o un problema. Significa que si usted tiene un problema, conoce a alguien que tiene un problema, o usted tiene alguna necesidad, usted es un candidato para que Dios pueda realizar un milagro en su vida. Yo recuerdo hace unos años atrás, había una señora que asistía a estas reuniones. Ella un día llegó con los diagnósticos que uno de sus riñones había dejado de funcionar y que el otro estaba funcionando como al 40%. Durante esa ocasión hicimos una oración por ella, creyendo que Dios podía hacer lo que los médicos tal vez no podían hacer, sin un trasplante, sin una cirugía. Oramos. Y sorprendentemente en pocas semanas ella llegó tan contenta con unos ultrasonidos y resultados que ambos riñones estaban funcionando, uno al 100% y el otro al 70%. Quiero que sepas, Dios es un hacedor de milagros. Ahora, vamos a mirar qué es un milagro. Un milagro es una situación o un fenómeno o una acción que no se puede explicar a partir de los principios naturales. Cuando hablamos de un milagro, estamos hablando de la intervención de Dios en tu vida, en mi vida o sobre alguna situación. Milagros es cuando Dios entra en acción. Por ejemplo, cuando ya el médico no sabe qué hacer, o cuando el psicólogo no sabe qué hacer, o cuando el asesor financiero no sabe qué recomendarte. En ese momento, si tú te atreves a creer, Dios entra en acción. Porque un milagro es que Dios sobrepasa las leyes naturales, porque Dios los creó y Él los puede sobrepasar. Es crear y hacer las cosas que otras personas no pueden hacer. Hablamos de milagros como la intervención de Dios diariamente en nuestra vida. Pero como dije, todo comienza con una necesidad. En una ocasión llegó una señora, ella estaba pasando por un problema muy fuerte emocional, se había divorciado. Y ella escuchó mientras le decían que nunca es muy tarde para Dios. Y ella llegó al final de la reunión retando al pastor, diciéndole, pastor, lee este documento y te reto a volver a decirme que nunca es demasiado tarde. Bueno, el pastor leyó el documento decía, bueno, que fulano y fulano se habían divorciado, el papel estaba sellado, si según las leyes ellos se habían divorciado. Él le regresa el papel, le dice a la señora, nunca es demasiado tarde. ¿Por qué no repites eso conmigo? Nunca es demasiado tarde. Una vez más, nunca es demasiado tarde. Ella dice, ¿cómo te atreves a decirme eso? Estoy divorciado, el papel ya está finalizado, mi esposo ya se fue de la casa, ya tiene otra señora. Dice, si tú quieres que Dios restaure tu matrimonio y tú quieres que Él regrese a casa, vamos a orar para que Dios lo regrese. No lo regrese como se fue, porque se fue un sinvergüenza, sino que lo regrese como una nueva persona. Oraron. Y cuando pasó el tiempo, a los 6 meses, este pastor recibe un correo, una carta que decía, usted se acuerda de mí, soy la señora que le dijo que mi esposo se había ido de la casa y usted me dijo que nunca era demasiado tarde. Quiero decirte que a los 6 meses mi esposo regresó, nos enamoramos de nuevo, nos volvimos a casar y firmó, nunca es demasiado tarde. Escúcheme bien, para Dios nunca es muy tarde. Yo sé que a veces es tarde para la ciencia, es tarde para las ideas, pero para Dios nunca es demasiado tarde. Fíjate, cuando yo me convertí a Jesús, cuando yo estaba recién entregado a Cristo,
Una ocasión yo me quedé sin gasolina. Me quedé tirado. Es chistoso esta historia porque yo como un nuevo creyente, yo tenía mucha pasión y yo quería que Dios hiciera de todo tipo de cosas. Entonces yo me quedo tirado sin gasolina y comienzo a orar. Dios, yo te pido que hagas un milagro, llena el tanque con gasolina, que cuando yo arranque este carro, el carro arranque y yo pueda ir a ponerle gasolina al carro. Bueno, mi sorpresa, arranqué el carro y no arrancaba, y arranqué el carro y no arrancaba, y arranqué el carro y no arrancaba, y yo comencé, Señor, haz un milagro. Y Dios me habló a mi corazón estas palabras. Me dijo, Johnny, en el baúl del carro tienes un tanquecito de gasolina. En tu bolsillo tienes dinero. Y enfrente de la calle está una gasolinera. ¿Por qué no sacas el tanque, cruzas la calle, llenas de gasolina y se lo pones a tu carro? Porque yo no hago milagros, me dijo Dios, donde no se necesita un milagro. Realmente Dios no tenía que hacer un milagro ese día. Yo quería que Dios hiciera un milagro, porque no había pensado yo como Dios piensa. ¿Qué pasó? Me salí del carro, abrí el baúl, saqué el tanque, crucé la calle, le puse gasolina, crucé para atrás, se lo puse al carro y el carro arrancó. Yo entendí eso. Dios hace milagros donde milagros se necesitan, pero Él no hace milagros donde un milagro no se necesita. Hoy quiero contarte la historia de un hombre que vivió un milagro. Yo quiero que tu fe esté retada. Yo quiero que realmente te vayas hoy creyendo que Dios puede hacer algo por ti, por tu familia, por tus finanzas, por tu salud. No queremos limitarnos cuando hablamos de milagros solamente a creer de la salud o de alguna enfermedad, sino queremos creer en las finanzas, en el matrimonio, para sus hijos, en la escuela. Lo que usted está enfrentando, que usted no puede solucionar, vamos a creer que Dios va a hacer una obra milagrosa. Él va a intervenir milagrosamente. Ahora, en Segunda de Reyes, capítulo 5, está la historia de un hombre llamado Naamán. Now, dice el verso 1, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor del rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Ahora, la historia de Naamán es una historia muy conocida. Era un hombre valiente, un hombre esforzado, era un guerrero. Pero debajo de su armadura él tenía un problema. Recuerda lo que dije. Para calificar para un milagro tienes que tener una de dos cosas: un problema o una necesidad. Este hombre Naamán, aunque él era un gran guerrero, aunque él sabía luchar, él había dado grandes victorias a su nación por medio de su mano, él tenía un problema que mucha gente posiblemente no sabía. Debajo de su armadura, él tenía lepra. Lepra era una enfermedad incurable de ese tiempo, donde la piel se descomponía, se podría y se caía en pedazos. Y dice la Biblia que Naamán era valiente, pero que él tenía un problema: él tenía lepra. Ahora, durante ese tiempo, dice la Biblia, que habían llevado cautiva a una jovencita que trabajaba en la casa de Naamán. Ella era del pueblo de Israel. Y cuando ella supo de la situación de Naamán, ella le cuenta a su ama, le dice: si mi señor Naamán fuera a Israel y el profeta en Israel orara por él, lo sanaría de su lepra. Bueno, en ese momento le vino esperanza. Me imagino la esposa de Naamán contándole: mi amor, dice la criada, la jovencita, que hay un profeta que sana a los enfermos, que si tú vas con él, tú puedes sanar. Bueno, al momento, creo que Naamán comenzó a tener expectativa, comenzó a tener fe, algo despertó en él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es parecido a la mujer que tenía un flujo de sangre en Marcos 5. Ella escuchó hablar de Jesús y eso la movió a ir entre la multitud y tocar el borde del manto de Jesús para quedar sana. Bueno, de esa misma manera Naamán, él escuchó a esta jovencita decir: si vas a Israel, tú puedes sanar. Entonces Naamán al momento fue con el rey y le dice: rey, hay un profeta en Israel y si voy con él puedo quedar sano. Bueno, el rey amaba a Naamán. Naamán le había dado grandes victorias. Imagínate, si enfermo de lepra el hombre había hecho grandes conquistas, imagínate cuánto más si estaba sano y fuerte. Entonces le mandó unas cartas para que fuera. Bueno, Naamán tomó su caballo, tomó una gente. Dice la Biblia que él tomó 30 pedazos de plata, 30,000 pedazos de plata, 6,000 pedazos de oro
y 10 diferentes vestidos. Yo me imagino que eran de Armani, Louis Vuitton, alguna marca bastante conocida. Y fue en el camino para la casa del profeta. Bueno, la Biblia dice la historia que cuando el rey de Israel escuchó que venía Naamán, rasgó sus vestidos como diciendo, ¿por qué vienen conmigo? Yo no soy Dios para sanarlo. Pero cuando habló con el profeta, la respuesta del profeta era tremenda. Dijo, que venga y conozca que hay un Dios en Israel. ¿Sabes? Dios todavía sigue haciendo milagros. Y Naamán, él es un ejemplo de eso. Él llegó a la casa del profeta, curiosamente, cuando llega a la casa del profeta, dice que su criado fue a la casa a tocar la puerta. Y cuando toca la puerta, bueno, el profeta Eliseo también le manda a su criado a la puerta. Y un criado a otro le dice, oye, aquí viene mi señor Naamán, tiene lepra, viene desde lejos, aquí está la carta. Y cuando van con el profeta le dice, dile a Naamán que se meta 7 veces, que se hunda 7 veces en el río Jordán. Bueno, cuando regresa el criado dice a Naamán, el profeta dijo que vayas al río Jordán, que te metas 7 veces y vas a quedar sano. No, hombre, ¿para qué hizo eso? Se enojó. Ahí salió la prepotencia, el orgullo. Él empezó a decir, no, yo pensaba que iba a bajar, iba a poner su mano sobre el área afectada, iba a hacer una oración a su Dios y que la lepra iba a desaparecer. Y se enojó, dice, en mi casa, dice, hay mejores ríos que el Jordán. Está el mar este y el mar el otro. Y de repente Naamán comenzó a perder el objetivo de su milagro. El orgullo le quiso robar su milagro. Y ya se quería ir cuando su criado le dice, mi señor Naamán, el profeta te pidió algo muy sencillo. Solamente te pidió que fueras a las aguas a meterte 7 veces y que vas a sanar. Si te hubiera pedido algo difícil, tú lo hubieras hecho porque es un hombre orgulloso, un hombre valiente. Pero te pidió algo muy sencillo. Solo ve y métete en el agua y vas a quedar sano. En ese momento reflexionó Naamán y fue a las aguas Jordán. Ahora usted tiene que entender que las aguas Jordán eran sucias. No eran aguas bonitas ni limpias. Pero digo una cosa, a veces Dios te manda a ciertos lugares para tu milagro. No siempre son lugares adecuados que tú dices, wow, aquí es donde quiero estar. Pero Dios está trabajando como estaba trabajando en la vida y en el corazón de Naamán. Dice la Biblia que cuando Naamán se metió en la agua, la 7ª vez, dice la Biblia claritamente, su piel quedó sanita. Escucha lo que dice el versículo 9. Cuando dice que Naamán con sus caballos y carros fue a la casa de Eliseo, tocó la puerta. Y entonces Eliseo le mandó el mensaje, ve y zambúllate 7 veces en el río Jordán y tu piel sanará y quedarás limpio. Cuando Naamán obedece y toma ese paso y hace lo que le pidieron, quedó completamente limpio. ¿Sabes lo que dice el versículo 15? Dice, luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios, el profeta Eliseo, ahora reconozco, digo, que no hay Dios en todo el mundo sino en Israel. Le ruego a usted que acepte un regalo de su servidor. En ese momento, el milagro tras el milagro. Permíteme decir una cosa. El milagro más grande no es la sanidad de una lepra. El milagro más grande no es un hogar restaurado. El milagro más grande no es que Jesús cambió el agua en vino o que Moisés abrió el mar rojo. El milagro más grande no es que Jesús trajo del cielo bendición, ni que multiplicó los peces y los panes. El milagro más grande es el milagro detrás del milagro. Cómo las vidas cambian cuando Dios hace un milagro. Porque a veces pensamos que Dios no está interesado en nosotros. Este hombre no era un judío. Él no era parte del pacto, pero él recibió un milagro. Yo quiero darle unos puntos sencillos, unos pasos para recibir tu milagro. Pasos muy sencillos. Número 1, tienes que admitir que tienes un problema. ¿Ves? Naamán tenía su armadura de soldado, de valiente. Él tenía su coraza que tapaba su condición. Pero el momento que él admite, el momento que él reconoce, el momento que él dice, tengo un problema, en el momento que él abre su boca y confiesa lo que él estaba batallando, lo que él estaba enfrentando, en ese momento tomó el primer paso hacia su milagro. Pues a veces nosotros no queremos que nadie sepa que estamos luchando, que tenemos problemas matrimoniales. No, a veces tenemos la coraza de un buen matrimonio, pero realmente en la casa es otra cosa. Posiblemente al punto de un divorcio y nadie lo sabe. Pero si tú admites a Dios y admites que tienes un problema, ¿qué le dije al principio? 2 cosas necesarias para tener un milagro. Una necesidad, un problema.
Tal vez tú tienes un problema, pero no lo quieres admitir. A lo mejor tienes un problema de adicción, un problema de alcoholismo. Hay gente que esconde los problemas, un problema de violencia doméstica en tu casa o algún problema. Pero escúcheme bien, Naamán, él admitió que tenía un problema. Él reconoció que tenía una necesidad de ser sano y la lepra de él fue sanada. El segundo paso que debemos tener es tenemos que estar dispuestos a hacer algo. Naamán estaba dispuesto a hacer algo. Él no se quedó diciendo, bueno, si Dios quiere hacer algo por mí, que se haga la voluntad de Dios. Y si no, entonces la voluntad de Dios es que yo muera. Escúcheme bien. Si tú realmente quieres un milagro, tú tienes que moverte en acción. Por ejemplo, al estar aquí, ya estás en acción. Tienes que seguir viniendo semana tras semana, nutriendo tu fe, renovando tu mente, orando, creyéndole a Dios que Él va a producir en ti el milagro que tú tanto necesitas. Pero tienes que estar dispuesto a hacer algo porque la Biblia dice que la fe sin obras correspondientes está muerta. Escúchame bien, yo no sé lo que tú crees por lo que tú dices. Yo sé lo que tú crees por las cosas que tú haces. Si tú crees que Dios va a hacer un milagro en tu vida, tú vas a hacer algo, tú te vas a movilizar. Esa mujer del flujo de sangre que hablamos en el principio de la charla, les decía, ella escuchó hablar de Jesús. Y dice, y salió entre la multitud porque decía, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Y cuando tocó, cuando extendió la mano, ella no sanó hasta que ella hizo algo. Amigo, tú tienes que estar dispuesto a hacer algo, cambiar hábitos en tu vida. Comenzar a confesar lo que dice la palabra. Dejar de ser negativo. Ya tomaste el primer paso. Ya has admitido seguramente en tu corazón, tengo ese problema. Pero ahora tienes que comenzar a hacer algo. Paso número 3, es muy sencillo. Tienes que estar dispuesto a sacrificar o a dar algo. En el caso de Naamán, si tú lees bien su historia en 2 Reyes 5, te das cuenta que llevó, como decía, 30,000 piezas de plata, 6,000 piezas de oro, ropa. Eso eran como regalos, como presentes que él quería presentarle al profeta como de agradecimiento. No solamente llevó esas cosas, sino que emprendió un viaje. Llevó con él un grupo de personas. Él estaba dispuesto a sacrificar, porque en las cosas que tú estás dispuesto a dejar o sembrar o hacer, se da cuenta uno que tienes la necesidad y quieres tener un milagro. Tienes que estar dispuesto a sacrificar. Número 4, tienes que estar abierto a cambios. Fíjese en Naamán. Él no quería meterse en el agua. Él no quería hacer las cosas como Dios quería. Él quería hacerlas como él quería. Él decía, bueno, si se trata de agua, de allá donde yo vengo, las aguas son mucho más mejor. Pero no se trataba de agua, se trataba de obediencia, se trataba de cambios. Él tuvo que hacer cambios, él tuvo que estar abierto a un cambio. Bueno, le dijo el criado, si vas a las aguas y te metes, ¿qué tienes que perder? Escúcheme bien, tú tienes que estar abierto a hacer cambios en tu vida. Posiblemente los cambios, como decía hace un momento, es cambios de hábitos, abierto a cambios, dejar de fumar, dejar de comer ciertas cosas en tu vida para no estar como tentando al Señor. Porque, por ejemplo, la persona que dice, Señor, quítame el cigarro, oh, quítame el cigarro. Bueno, yo era uno de aquellos que yo fumaba 3 cajetillas de cigarros al día. Yo consumía $800 a la semana en cocaína. Y yo tomaba 6 días a la semana. Cuando yo me entrego a Jesús, curiosamente, yo dejé el cigarro. Yo había intentado muchas veces de romper las cajetillas, botarlas por la ventana. Jamás voy a volver a fumar. Pero ¿qué pasaba? Al ratito empezaba otra vez a fumar. Pero el día que yo dejé el cigarro, yo entendí que Dios me puede quitar el cigarro, pero yo también lo tengo que dejar. Tengo que hacer mi parte. Tú tienes que estar abierto a hacer cambios. Cambios en tu vida. Dios demanda cambios. Este hombre Naamán hizo cambios. Se metió en la agua. Y cuando se metió en el agua, zambulló en el agua, se levantó completamente sana. Y paso número 5. Tienes que buscar lo inesperable. Tú tienes que estar como a la expectativa de las cosas que no se esperan en lo natural. Tú tienes que estar mirando que Dios haga algo por ti. Dice la palabra de Dios que Dios es aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. La palabra de Dios nos dice que debemos tener una expectativa. Expectativa es esperanza. Tú debes tener una esperanza. Por ejemplo, si tú estás esperando un milagro de parte de Dios, tú tienes que estar creyendo que Dios está actuando y están mirando. En cualquier momento Dios va a hacer algo. ¿Por qué? Porque milagros son la intervención de Dios en la vida de la persona. Amigo, escúchame bien. Dios quiere hacer milagros en tu vida. Y podemos aprender de Naamán cómo tu vida también puede cobrar ánimo.
Tú tienes que creer. Yo quiero que hoy usted se vaya de aquí creyendo que Dios quiere y puede hacer un milagro por usted, por su familia, por algún amigo. Usted debería correr la voz y la semana que viene traer un amigo, un familiar y decirle, ¿sabes qué? Si tú quieres cambiar en tu matrimonio, si tú quieres cambiar en tus hábitos, en tus adicciones, si tú quieres cambiar en tu estilo de vida, tú tienes que estar dispuesto a venir a escuchar la palabra para que tu vida pueda cambiar. Porque, escúcheme bien, mi trabajo como pastor es llevarte de donde estás a donde Dios quiere que estés. El trabajo de un líder es mover a la gente de aquí a allá y que ellos se den cuenta que necesitan el cambio en su vida. Escuchen bien lo que les voy a decir. Yo quiero llevarte al territorio donde tú tienes fe para obras y actos milagrosos. Donde tú crees que Dios puede pasar por alto las leyes naturales. Donde Dios no está limitado a este mundo natural. Él lo creó. Y Él lo conoce, Él creó tu cuerpo y lo conoce. Una ocasión yo puse mi mano sobre una mujer que tenía un tumor de 17 kilos en su estómago. Yo no sabía al momento que ella tenía un tumor. Yo puse la mano y de mi boca salieron esas palabras: cáncer desaparece de este cuerpo. Seguí orando por la gente. Al otro día llegó la señora con las buenas noticias. Dice ella, yo no iba a regresar, pero en la noche cuando llegué a la casa comencé a sentir una molestia en mi estómago. Me paré y fui al baño y sentía que iba a vomitar. Dice, yo le dije a Dios, Dios, si me vas a sanar, sácalo por donde sea. Ella vomitó ella lo llama una pelota como de ligas negras que vomitó de su boca. Bueno, ella fue con el médico, le checaron el estómago, el tumor había desaparecido. Amigos, milagros aún ocurren. Dios todavía está en los negocios de hacer milagros. Él no ha cambiado. Él es el mismo. Me encanta Juan 14:12, dice Jesús, las obras que yo hago, ustedes también las van a hacer, y aún mayores porque yo voy al Padre. Permíteme nada más leerle 2 versículos antes de terminar esta charla. Salmo 66:5 dice, vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho. Los imponentes milagros que realiza a favor de la gente. ¡Wow! Escuche esto. Vengan y vean. Sean testigos de los milagros imponentes, sorprendentes que nuestro Dios hace a favor de la gente. Quiero decirte, Dios te ama y Él quiere hacer milagros por ti, pero tú tienes que creer. Tú tienes que alimentarte con la palabra, renovar tu mente y creer que los milagros todavía ocurren. Y en Job 9:10 dice así, Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Escuche bien, Dios hace milagros incontables. Yo no sé cuántos milagros Dios ha hecho por mí. Yo sé que ha hecho milagros financieros, milagros en la salud, milagros en liberación, milagros en mis hijos, milagros en nuestra iglesia, milagros económicos. Ha hecho milagros, esos en mi vida. Pero incontables lo que ha hecho Dios en la vida de mucha gente. Por eso dice Juan capítulo 20 que Jesús hizo muchos más milagros de lo que están escritos. Que si todos estuvieran escritos, no hubiera lugar en todos los libros del mundo para contenerles. Amigo, es tiempo que tú recibas tu milagro. Y que Dios comience a despertar en ti la expectativa que los milagros aún ocurren. Dilo fuerte conmigo, milagros aún ocurren. Repito una vez más. Milagros aún ocurren. Es importante que usted entienda que milagros aún ocurren. Yo le voy a pedir por un momento si cierren sus ojos ahí donde están, y yo solo quiero decirte lo siguiente. A todos aquellos que están en nuestras reuniones, en cualquiera de estas reuniones, ya sea en galerías, en Insurgentes o en San Diego, el milagro más grande no es la salud, la sanidad. El milagro más grande no es la restauración de tu matrimonio. El milagro más grande es una vida cambiada. Que detrás del milagro que Dios haga por ti, ocurra el milagro más grande. Y ese milagro más grande es cuando Jesús entra a tu corazón y Él cambia tu vida por completa. En ese momento tu naturaleza cambia. Tú tienes un nuevo nombre y tu vida comienza a ser una vida diferente. Le voy a pedir en todos estos sitios, si tú hoy deseas entregar tu corazón a Jesús y comenzar esa nueva vida, que ahí donde estás solamente levantes una mano en alto. Queremos orar por usted en todos nuestros sitios. Solamente levanta tu mano, sé valiente, porque Dios quiere hacer un milagro en tu interior el día de hoy. Milagros aún